No es cierto que la inflación dominicana fundamentalmente era y es de carácter importado, es lo contrario. Es fundamentalmente de carácter local. Significa eso que si usted con políticas monetarias internas ha combatido la inflación en la retórica de ellos... Entonces no era de fuera. No era de fuera. Exactamente. Así, tan sencillo como eso. Otro mito tiene que ver con el turismo. El gobierno se atribuye haber recuperado, y han dicho, hemos recuperado el turismo en la República Dominicana porque han ingresado algo más de 7 millones de turistas. Son estos turistas, esta cantidad de turistas que han llegado al país, han venido atraídos por una política gubernamental, una política pública que lo haya atraído a ellos. La respuesta es no. Pero además, ¿qué obra de infraestructura importante desarrolló el gobierno para promocionar, para fomentar, para promover el turismo? Ninguna. Pero, ¿qué obra de importancia está haciendo el presidente actual o que ya haya hecho? Ninguna. En la entrevista de Propuesta Semanal nos sentimos muy cómodos, muy bien, con la participación de Ivanhoe N.G. Cortiñas. Hacía un tiempecito, yo creo que cerramos el año pasado justamente con Ivanhoe. Ivanhoe es economista, pero todo el mundo sabe que es un hombre de Estado, que ha ocupado posiciones importantes en las áreas económicas, en los gobiernos del doctor Leonel Fernández y en parte en el gobierno de Danilo Medina. Y también es un gran autor de artículos muy interesantes y escrito en un lenguaje que se entiende. También autor de varios libros. Ivanhoe, muchísimas gracias por participar. Gracias nueva vez. Yo siempre me he sentido muy cómodo también aquí contigo en tu programa y ya pensaba que sí estaba caliente porque como que había pasado un 3 meses. meses. Sí, dije, bueno, ¿será que me van a llamar solamente cada 3 meses? Pero bien, siempre a tu disposición y muy a gusto. Ivanhoe, hace apenas 2 semanas el mundo se conmovió con la quiebra de los bancos norteamericanos, el salvataje, porque fue un salvataje del Credit Suisse, y hubo temores. Pensamos en el 2008, 2009, en la crisis financiera. ¿Tú crees que ya ese peligro cesó, de que ya todo está tranquilo, o podremos ver eventualmente réplicas, como ocurre con un terremoto, que hay réplicas, y de que todavía no todo está claro en el sistema financiero mundial? Mira, yo pienso que el estrés bancario en los Estados Unidos y en Europa se mantiene, aunque tal vez con menos intensidad que una semana atrás. Sin embargo, el hecho de que el estrés se haya reducido no significa que el problema esté resuelto. Por el contrario, pienso que las mismas causales que promovieron el colapso de al menos 3 bancos norteamericanos y uno u otro europeo, todavía están esas condiciones presentes. Y qué mejor indicadores para medir eso que el mercado monetario de los Estados Unidos. Resulta que esta área casi nunca es abordada, al menos por los analistas locales, para, digamos, medir cuál es la situación en la que se encuentra el sistema bancario norteamericano. Y me refiero al mercado monetario, que es un mercado distinto al mercado bancario en los Estados Unidos. ¿Qué resulta? Una buena parte de los bancos norteamericanos se anclaron con el tema de los bonos, cuando estos bonos estaban a precio o a tasa de interés muy baja. Esa situación ha llevado a que hoy día esos bonos tienen una cotización en el mercado muy baja. Pero ¿a qué se debe esa cotización baja? ¿Y por qué tal vez no se refleja en los indicadores del mercado bancario o del mercado de intermediación bancaria? Bueno, porque la valoración de esos bonos se hace al término, al vencimiento de esos bonos, y no se hace a precio del mercado. Exactamente. Esa diferencia que no ocurre con los bancos de inversión, con los promotores de inversión, con otras entidades de carácter financiero, que sí se refleja de inmediato
en los indicadores porque la medición se hace a partir del precio de mercado. Naturalmente, es un mercado robusto, profesional, desarrollado, como es el mercado norteamericano, aunque los bancos no valoren actualmente sus tenencias de esos bonos y de otros instrumentos en función del precio del mercado, sino en función del precio al término o al vencimiento, el mercado sí lo calcula. Y el mercado calcularlo, entonces viene el problema de la incertidumbre. Porque entonces, perdón, eso significa que ese banco tiene eventualmente pérdidas. Por supuesto. O ha bajado su patrimonio. Por supuesto, o su margen de beneficios. Y eso se agrava con qué? Bueno, que el mercado, como es más inteligente, hace sus cálculos y dice, bueno, esta situación que presenta este banco a nivel de los indicadores de mercado dista con los indicadores del libro y toman la decisión de retirar su efectivo. Por eso, en los primeros 3 meses de este año 2023, en el sistema bancario norteamericano se han retirado alrededor de 225 mil millones de dólares. Eso quiere decir que esos 225 mil millones de dólares, los dueños de esos recursos líquidos o lo están consumiendo o lo tienen guardado en sus casas o bien lo destinan al mercado monetario y no al mercado bancario. Claro. Al destinarlo al mercado monetario, lo que hacen que establecen relaciones directas con las empresas de los Estados Unidos, comprándoles papeles comerciales, comprándoles bonos corporativos. O bonos del Tesoro que pagan más. Y también bonos del Tesoro que pagan más. Pero eso tiene un agravante, porque la banca entonces deja de captar recursos, la banca tradicional, y al captar menos recursos, entonces está obligada a prestar menos. Y sus niveles de operaciones, sus niveles de beneficio, su nivel de inserción en la economía para prestarle a quienes no están en el mercado, digamos, de capitales y que dependen del mercado bancario, a las empresas se ven expuestas a menos posibilidades de adquirir o de conseguir un financiamiento de la banca, porque los bancos entonces están perdiendo una fuerte liquidez. Hay una contracción del crédito. Sí, y también por ese lado hay una contracción del circulante, porque no juega el papel del multiplicador bancario que operan cuando son las entidades del sistema de intermediación financiera. Qué bueno explicar que los bancos crean dinero. Así es. Crean dinero al prestar. Al prestar dinero. Es complicado, pero explicarlo, pero está demostrado que tienen capacidad de creación de dinero. ¿Y qué resulta? ¿Y por qué los tenedores de esos recursos líquidos, los clientes de los bancos, están retirando en forma masiva recursos de la banca norteamericana? Porque la tasa de interés que están pagando los bancos ronda entre un 1 y un 2%. Pero ¿qué pasa? Los bonos del Tesoro se mueven entre un 4,5 a 5. Por lo tanto, hay una... Que es la inversión más segura. Por supuesto, es la más segura, al menos en el momento, porque ya se demostró que quienes apostaron a esos bonos cuando estaban casi en cero o negativo incluso, hoy día lo que tienen son instrumentos financieros con poco valor, por no decir sin valor. Y de ahí que o tienen que esperar que se venzan o venderlo más barato. Exactamente, entonces ahí viene el tema de pérdida. Si ¿Qué fue lo que le pasó a Silicon Bank? Pero el del Silicon Bank, el Silicon Valley Bank, se le agravó por otra razón, que en su, digamos, pecado original de esa entidad, como esa entidad se concentró toda su política comercial hacia un sector, que es el sector tecnológico, y como el sector tecnológico presentó dificultades operativas y de beneficio al punto que el índice que lo mide, que es el Nasdaq, en los Estados Unidos, se contrajo durante el año 2022 en 33%, y un comportamiento similar está manifestando durante el año 2023. Entonces, ¿qué resulta? A tono que creo que Amazon, que es una de las empresas tecnológicas más anunció que va a despedir 11,000 empleados. Así es, y estamos hablando ya de una mega empresa, pero estas empresas, digamos,
que son nobles en el mercado, que es parte de su blanco de público que tenía. Como dicen allá las startups. Y que son los emprendedores. Entonces, ¿qué pasa? Y también de lo de capital de riesgo, de empresas vinculadas al sector tecnológico. Entonces, esas empresas, al perder mercado por el tema de los chips, que hubo una gran dificultad en el 2021, en el 2022, la pérdida de la demanda, la pérdida de las ventas, hizo que ese sector se contrajera, como lo indicaba el índice bursátil del Nasdaq. Entonces, esas empresas que hicieron fueron a buscar liquidez a su banco. Entonces, fíjese que el origen no estuvo en la alza de la tasa de interés de la Fed, aunque esa la potenció naturalmente, sino en el tema de mercado. Por eso yo he llamado la atención en un artículo que escribí, que en estos análisis que se hacen del tema bancario, en una economía tan sofisticada como la norteamericana, hay que prestarle atención más que a los indicadores bancarios, a los índices bursátiles o a los indicadores bursátiles. Porque como es una operatividad del día a día, como es el mercado que lo mide, toma al termómetro más realista de la situación en la que se encuentran las empresas. Y por lo tanto, esto repercute en las decisiones de invertir, en las decisiones de hacer negocio de todos los agentes económicos de un país como el de los Estados Unidos. Vamos ya al plano local, Ivanhoe. Tú escribiste un artículo que salió publicado el jueves, interesantísimo, sobre los mitos de la economía dominicana. Tú arrancas a partir de los mitos cotidianos, pero caes en mitos que tienen que ver con posiciones del gobierno o de las autoridades, tanto fiscales como monetarias. Vamos a ver rápidamente cuáles son esos 4 mitos. ¿Cómo no? Fíjate, usted sabe, Ramón, que los mitos en su origen se produjeron y pocas veces ya se producen por desconocimiento de la realidad o del entorno, de los fenómenos naturales, de los fenómenos de los seres humanos, y eso llevó a que la gente construya explicaciones entre comillas. Bueno, se justificaba por la ausencia de métodos, de la ausencia de ciencia, de la ausencia de conocimiento científico, y hoy día, a diferencia de esos mitos, se construyen mitos intencionales, que yo le he llamado mitos intencionales y que en el caso dominicano he podido agruparlo en una tipología de 3. Una que tiene que ver con mitos fiscales, mitos monetarios y mitos presidenciales. ¿Qué es un mito presidencial? Para el caso al que me refiero en el artículo que ya indicaste, bueno, el decir que la deuda pública de la República Dominicana ha disminuido. Es un mito porque ni en términos del indicador de la presión de la deuda, ni en términos de lo que es el indicador del saldo de la deuda, de ninguna de las dos maneras podemos decir que el endeudamiento ha bajado en el país. Pero usted dice que en relación al PIB. Sí, esa es la presión de la deuda. Sí. ¿Por qué digo que es un sofisma el manejo y que cae en mito presidencial? Porque cuando usted compara un año, en el derecho comparativo, en economía comparativa, usted compara con igual. Usted no compara un Lada con un Mercedes-Benz. Usted compara un Mercedes-Benz con un igual. Entonces, lo propio, usted compara la presión de la deuda del año 2023 o de 2022, que ya es un año de normalidad, usted no puede compararlo con un año atípico, como fue el año 2020, que fue atípico en el mundo entero, no en la República Dominicana. Porque ahí se te cayó el producto. Todo. El producto, la demanda, la inversión, la inflación llegó a ser negativa por 3 o 4 meses. Entonces, no es un año referente para nada, en términos ni de salud, ni de economía, ni en lo social. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Un año referente de normalidad. ¿Y cuál es ese año de normalidad? El 2019 o el 2018, el que usted quiera, pero no el 2020. Entonces, en el 2009, si usted compara la presión de la deuda del 2020 versus la presión de la deuda del 2023, la de ahora le lleva alrededor de un 8 puntos porcentuales. Entonces, por eso yo digo que lo he desmitificado. Luego, si usted lo va por el lado del saldo de la deuda, que es el indicador que
a precio es más representativo. Claro. Hoy día la deuda pública consolidada debe andar unos 68 mil millones de dólares, si la memoria no me falla. Pero lo cierto es que es unos 16 mil o 15 mil millones más que en el 2019. Por lo tanto... Y ese es el indicador, porque la deuda no se paga con el PIB. La deuda se paga con la recaudación. Exactamente. Digo, indirectamente. De una parte del PIB. Sí. O sea, la deuda se paga con una parte del PIB, porque el PIB está conformado por dos sectores que uno generan ingresos fiscales y otro no genera ingresos fiscales. El sector informal no genera ingresos fiscales para el PIB, por lo tanto, crea como una distorsión. Pero bueno, a nivel internacional, a nivel local, se utiliza el indicador en las buenas prácticas de análisis como representativo. Y no lo voy a cuestionar, aunque pudiera cuestionarse. Ahora, ¿qué cuestiono yo para desmitificarlo? Que usted seleccione un año que es atípico versus un año que es típico, ¿no? Un año atípico versus un año de normalidad. De ahí que la comparación no es robusta, no es consistente, no tiene rigor metodológico, y yo creo que ese es un buen elemento representativo de uno de esos 4 mitos que identifico en el artículo. Hay uno muy bueno, el de la inflación. Ah, sí, claro. Porque, mire, el que le dio seguimiento a la inflación, a las notas informativas de la inflación del Banco Central, desde el 2020 hasta ahora, ¿qué elemento, qué común denominador se identifica de los 29 meses o de los 30 meses? Probablemente unos 25 meses dice que la inflación era de carácter importado. Sí. Fundamentalmente importado. Luego, al final, ya ahora, en los últimos 3 o 4 meses, el discurso lo empezaron a ajustar. Pero como convenía en forma intencional hacerle creer a la gente, y de ahí lo peligroso de los mitos intencionales que procuran generar una memoria histórica que distorsiona el pensamiento crítico que pueda tener la sociedad o la población. Y resulta que no es cierto que la inflación dominicana fundamentalmente era y es de carácter importado, es lo contrario. Es fundamentalmente de carácter local y complementariamente de carácter importado. ¿Y qué mejor prueba de lo siguiente? Mira, ¿cuál es la diferencia hoy día, marzo, febrero, que es el dato más actualizado de la inflación, entre la inflación subyacente y la inflación general de precios de la República Dominicana? Ahora mismo la inflación subyacente es más alta que la inflación general. Lo que te indica a ti entonces que son factores internos principalmente lo que están generando el problema de incremento de precios más altos que conoce la historia. Los precios internacionales se han caído. Así es. Bueno, se hablaba de los contenedores ya están y el índice de precios de la FAO. De la FAO, exactamente. Y de otros commodities. Sin embargo, aquí no. Claro, no se refleja. Por ejemplo, el petróleo, el barril del petróleo que ya se sitúa rondando los $70 del barril y un poco menos. De manera que, bueno, no es que yo digo que no hay una incidencia del ámbito internacional. Pero hay un efecto interno. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy totalmente de acuerdo con esa hipótesis. Y advierto, en mi artículo, advertí y analicé, y creo que, diría yo que refuté, que si ahora en el último informe del Banco Central acerca de los precios dice que por las medidas tomadas en el ámbito monetario, la inflación ha comenzado a cederse y tiende al rango meta. Entonces, significa eso que si usted con políticas monetarias internas ha combatido la inflación en la retórica de ellos... Entonces no era de fuera. No era de fuera. Exactamente. Así, tan sencillo como eso. Por lo tanto, yo creo que fue un mito intencional. El segundo de los mitos, porque son... Yo tengo 6 mitos, ¿no? Que lo hice basado en una conferencia que impartí recientemente por la invitación que me hizo a la Fundación de la Quinta República, pero por asunto de espacio en el artículo solamente pude incorporar 4. Que por cierto fue un palo el pasado jueves, la juramentación del general Soto Jiménez. Así es, sí, es una verdadera suma. Sí. Vamos a una breve pausa, vamos a hablar un poquito más de los otros mitos
y otros temas también de interés de la área económica. Y también yo quiero hablar en esta ocasión un poquito de política. ¿Cómo no? Volvemos con Iván Jóvenes Cortiñas en pocos minutos. Quédense con nosotros. Continuamos esta interesante entrevista que yo siempre disfruto con Iván Jóvenes Cortiñas. Estamos hablando de un artículo donde él desmitifica. Ya él habló de la parte de la inflación, de la parte de cuando el presidente dice que la deuda bajó. Vamos a tomar un tercero, pues son 6, pero vamos a tomar un tercero. Sí, el otro de los mitos tiene que ver con el de las remesas. Las remesas que han dicho que ha aumentado. Y resulta que las remesas es verdad que aumentaron, pero lo atribuyen a un éxito del gobierno. Sí. Y que resulta, es verdad que los dominicanos ausentes han enviado esos recursos a la economía dominicana por asunto de solidaridad, pero ¿es el gobierno protagonista del envío de esas remesas? Claro que no. Los protagonistas son los dominicanos, Joe Biden y Donald Trump. Los dos presidentes por el tema de la política monetaria expansiva en los Estados Unidos y los dominicanos que cada día se sacrifican más para enviarle recursos a sus familiares. Entonces la evidencia demuestra que no son políticas públicas las que han fomentado. Cada mes el Banco Central hace una página y aumentaron las remesas. Sí, pero bueno, ahora tendrán que darle otra lectura porque las remesas no se comportarán igual que en el 2022 y el 2023. Otro mito tiene que ver con el turismo. De los mitos que relato tanto en la conferencia como en el artículo. El gobierno se atribuye haber recuperado y han dicho, hemos recuperado el turismo en la República Dominicana porque han ingresado algo más de 7 millones de turistas. Bueno, cierto, al país ingresaron más de 7 millones de turistas, pero ¿qué resulta? Son estos turistas, esta cantidad de turistas que han llegado al país, han venido atraídos por una política gubernamental, una política pública que lo haya atraído a ellos. La respuesta es no. ¿Y por qué la respuesta es no? No hay que buscarlo en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Turismo. La ejecución presupuestaria de esa cartera en el 2022 fue de apenas un 55%, número redondo. Quiere decir que de cada 100 pesos que debió gastar ese ministerio apenas gastó 55. Entonces, si no gastó lo que podía gastar conforme a la ley de presupuesto, significa que estuvo por debajo su desempeño, el desempeño gerencial de esa entidad. Pero además, ¿qué obra de infraestructura importante desarrolló el gobierno para promocionar, para fomentar, para promover el turismo? Ninguna, porque las pocas que se han iniciado es con la alianza público-privada y todavía no se han gestado. Todavía no están dando resultados. A diferencia de, por ejemplo, la autopista El Coral y la autovía del Este que construyó Leonel Fernández durante sus periodos de gobierno. Esas sí son obras que impactan en la capacidad y siguen impactando en el turismo, especialmente del este de Punta Cana, que la oferta turística de esa región probablemente supera el 60% del total del país. Entonces, eso sí es poderse atribuir que, basado en la política pública del gobierno, en una parte importante, el turismo se ha recuperado. Eso pudo haberlo dicho Leonel, o en ese caso decir que el turismo creció. Pero ahora decir que el turismo ha crecido a causa, tomando ello protagonismo del gobierno, es una falacia, es un mito. Especialmente, y otro dato que aporto en el análisis, porque el turismo creció en el mundo. Exacto. El turismo no solo creció en la República Dominicana. La gente después de esta presa salió a correr. ¿Y usted sabe por qué, Ramón? Por el consumo de venganza. Sí, se produjo. Me gusta esa frase. Sí, hay un consumo de venganza, tanto en el país, en cosas dominicanas, como lo de los turistas en el mundo. Porque, ¿qué pasó? Bueno, nosotros que somos clase media, ¿quiénes de nosotros no tenemos un amigo, un primo, un vecino o uno mismo que decidió irse a un restaurante
irse de viaje o irse a un resort porque tenía un año o más de un año que estaba preso en términos del confinamiento por el tema sanitario. Esta es una figura solo que estoy utilizando. Y decidimos hacerlo, pero no porque teníamos la necesidad de ir a un resort o de ir de viaje, sino porque nos sentíamos presos y queríamos darnos un gusto. Y ahí viene el tema del consumo de venganza. Es como me la voy a desquitar. Yo estuve reprimido en mis decisiones personales durante un tiempo. Hoy ya tengo la libertad recuperada por la reapertura de la economía. Y así pensaron todo el mundo, así se ha pensado en todo el mundo. Especialmente en los países donde padecen de un clima severo, en el que, bueno, ya tenemos la oportunidad. Además del clima severo, estar encerrado en una vivienda, en un apartamento, en una casa, en esos países fríos, ¿qué hacen cuando se les da la primera oportunidad de salir? Bueno, viajar. Desquitársela. Y una forma de desquitársela es viajar. Eso es consumo de venganza. Y la República Dominicana, mira, el turismo se ha recuperado en todos los países donde el destino turístico es más o menos importante. Estoy hablando de Jamaica, estoy hablando de México, y no menciono a Perú porque Perú es un caso que su inestabilidad política, su inestabilidad pero México inclusive la recuperación ha sido más grande que nosotros. Pero claro, y otros destinos también, incluso aquí en Costa Rica lo propio, en Colombia lo propio, son muchos los países que podemos citar. Pero qué bueno que en Dominicana se haya recuperado. Ahora, es un mito decir que se ha recuperado por acción del gobierno. Y en la desmitificación que hago... De hecho, yo no sé si tú compartes, Ivanhoe, el poco crecimiento que va a haber este año se debe al turismo. Si no se verifica el crecimiento de la economía en el primer mes. Yo estoy loco porque salga ya el IMAE de febrero, el índice mensual de actividad económica, para ver si la desaceleración sigue, ¿no? Bueno, yo creo que puede que siga. A mí me parece que la economía dominicana del 2023, si sigue como comenzó, va a terminar creciendo por debajo, no solamente de su potencial, sino también por debajo de lo que ha estimado la autoridad, que dijo que iba a crecer para este año 2023, creo que en 4.9 o 4.5, no recuerdo ahora mismo. Pero lo cierto es que va a pasar como pasó el año pasado, el 2022, que las autoridades dijeron que iba a crecer en 5.5 y crecieron en 4.9. Yo vi un informe del Bank of America que ellos ya estimaban un 3% de crecimiento apenas para la República Dominicana. Sí. Muy por debajo de lo que dicen las empresas clasificadoras. Y ahora que menciona, bueno, está bien. No. ¿Puedo seguir? Sí. Ahora que iba a mencionar, que tú mencionabas un banco, yo en el análisis de la primera parte, yo no quise mencionar el nombre de ningún banco. Porque, bueno, me parece que eso es un tema que hay que tratarlo con mucha delicadeza. Ahora, y más tú que fuiste superintendente. Sí, ahora, el llamado que yo le hago a los empresarios dominicanos, a los analistas, es que examinen el comportamiento de los indicadores bursátiles de cada banco en los Estados Unidos, para que vean que hay algunos con dificultades. Bueno, la semana pasada hubo un susto porque el Deutsche Bank cayeron sus acciones. Sí, pero ese es alemán, yo digo americano. Sí, pero si el Deutsche Bank cae... Por supuesto. Solamente con hablar de la cartera de préstamo hipotecaria que tiene el Deutsche Bank alemán en Estados Unidos, obviamente que haría un efecto contagio importante. Además, vamos a la política, porque yo he visto que tú estás haciendo recorridos en el interior y dictando charlas con mucha participación. Creo que tú llevas ya 27 provincias. 14 provincias. 14 provincias. Sí. Así que ya ahora, te falta poco para el territorio completo. Conferencias van como unas casi 30. Pero ¿en qué consiste la conferencia? Bueno, se titula El regreso de Leonel porque con él se vive mejor. En esta conferencia lo que yo destaco es la necesidad, la conveniencia, el imperativo de que Leonel regrese para que el país pueda retomar la visión de desarrollo que se ha perdido. Y se ha perdido la visión de desarrollo porque en el país la inversión pública que se está haciendo en paradores fotográficos. Sí, usted se ríe, amigo Ramón, pero ¿cuál es el aporte al desarrollo del país? Bueno, que usted ahora va a San Pedro y a la entrada de San Pedro dice bienvenido a San Pedro de Macorís. Eso lo está haciendo el gobierno. O bienvenido a Asua. Eso lo está haciendo el gobierno. Entonces esos son paradores fotográficos, así se llaman.
Entonces, pero eso, bueno, para un país que le sobra el dinero no está mal que se le haga. Ahora, para un país que le falta el dinero, que tiene que tomar prestado, pues obviamente lo que espera es que se construyan obras de infraestructura, de desarrollo, con visión de desarrollo, que se construyan universidades, que se construyan escuelas, hospitales, porque eso sí vincula, prepara al país hacia la sostenibilidad del crecimiento y también la posibilidad de que se produzca desarrollo en la República Dominicana. Entonces, de ahí que esta parte del regreso de Leonel yo lo pondero desde esa perspectiva. Y en cuanto a que con él se vive mejor, porque yo digo lo siguiente, fíjate, Leonel no es presidente de la República. Sin embargo, por él, todo el que se monta en el metro se ahorra como 3,000 pesos mensuales. Por el hecho de que el que lo usa de manera frecuente, ida y vuelta en su día a día. ¿Por qué? Porque se ahorra 42 horas al mes. Y ahorrarse 42 horas versus montarse en un motoconcho, versus montarse en una guagua o en un carro público, que montarse en el metro con mayor seguridad, con mejor clima, con mayor seguridad y más economía. Usted genera dos tipos de economía: la economía monetaria, la economía de dinero, y la economía del tiempo. Si esa economía del tiempo usted la traduce en dinero porque lo monetiza, si usted se ahorra, digamos, 3 horas o 4 horas al día, que perfectamente se puede ahorrar 3 horas al día, y lo monetiza, usted nada más tiene que multiplicarlo por lo que usted está en capacidad de producir en una hora. Si usted produce 500 pesos en una hora, usted lo multiplica por 3. Entonces, ese ciudadano está teniendo una economía de 1.500 pesos, está produciendo 1.500 pesos más. Entonces, ese ciudadano está viviendo mejor. ¿Pero por qué? Porque Leonel le hizo esa obra. Pero, ¿qué obra de importancia está haciendo el presidente actual o que ya haya hecho? Ninguna. Ninguna. Por eso es, Ramón, uno que le da seguimiento al tema de las finanzas públicas dominicanas, que este es el gobierno que menos ha invertido en la historia del país en materia de inversión pública. ¿Usted sabe cuánto está gastando a marzo del 2023? Oiga bien, marzo del 2023, no estoy hablando de historia económica, estoy hablando del presente, 3 pesos de cada 100. ¿Usted cree que hay que sentirse, uno puede sentirse orgulloso? Muy bajo. Pero bajísimo, el más bajo de la historia. El gasto corriente se lo ha comido. Sí, claro que sí. Cuando Leonel, la inversión pública llegó a ser casi de 20 pesos de cada 100 pesos gastados. La inversión pública, que es un componente del gasto de capital, sí. De manera, Ramón, y eso sí dinamiza la economía. Pero claro. Aparte de que te deja la obra, te dinamiza la economía más que el gasto corriente. Sí, porque mira, te genera empleo directo, te genera empleo indirecto y te genera economía externa. Economía externa se refiere a que cuando usted construye una carretera, una vía importante, negocios se desarrollan alrededor de la obra de infraestructura. Eso que se llama economía externa. Y las obras que hizo, y eso es parte de la visión de desarrollo que se tiene cuando se dirige un gobierno, que es lo que ha pasado con la falta de gerencia de las actuales autoridades. Mira lo que pasó con el muelle de aquí, de turístico de Sanssouci. Una falta de supervisión. Sí, y por falta de gerencia. Porque ese muelle, ese puerto, está diseñado para turismo, no para carga. Y resultó que le metieron acero y colapsó. Qué pena no tener más tiempo, Ivanhoe, pero qué bueno, me encantan tus enfoques económicos, no me pierdo tus artículos. Y también vengo con uno bien interesante para la próxima semana. Se va a llamar, o ya se llama porque lo escribí, El dilema del prisionero y el equilibrio de Nash. Bueno, buen título. Yo creo que sí. No me lo pierdo. Ivanhoe, muchísimas gracias por tu participación. A ti. Continuamos en Propuesta Semanal.